Hechos 2, del 1 al 12. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia. De Frigia y en Panfilia, de Egipto y en la parte de África, que está de la otra parte del cielo, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser esto? Hasta acá la lectura, pueden tomar asiento y le vamos a dar lugar al hermano Enrique. La lectura que tuvimos, y como dice el título de arriba, venida del Espíritu Santo. Bueno, esto aconteció en esta forma una única vez, pero también tenemos de referencias en el Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo había venido también o en determinadas situaciones hacia los siervos de la antigüedad. Nosotros podemos leer algunos textos. Y recordar también, de Saúl, que también había venido el Espíritu Santo sobre él, pero después cuando él desobedeció a Dios, ¿qué pasó? Se le volvió en contra. Y así también David, que hacía una súplica en el Salmo 51:11, y alguien más que pueda buscar en Isaías 63:10. 63:10. Y Salmo 51:11. Salmo 51:11, si lo tenés. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bien, gracias. Y en Isaías. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Bien, esto es lo que decíamos, ¿cierto? Vemos que particularmente en David, que escribió tantos salmos y tuvo una experiencia de vida que, como todos, ¿no es cierto?, metió, como se dice, metió la pata en algunas ocasiones, pero se arrepentía y se entregaba, ¿no es cierto?, a las manos del Señor. Pero también ahí en Isaías, si recordamos los estudios que tuvimos de Nehemías y de Esdras y Nehemías, todo lo que pasaron los israelitas, y fue precisamente por ese motivo, porque
como decía en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes, se rebelaron contra Dios e hicieron enojar su Espíritu Santo. Entonces, por lógica, dice, se les volvió enemigo. Y el mismo Espíritu Santo peleó contra ellos. Y tremendo, ¿no es cierto? Por eso la súplica de David, que decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esto es lo que nos hace notar que a través del Espíritu del Señor podemos estar cerca, porque de otra manera no podríamos hacerlo, ¿cierto? Y por eso pues, decía el salmista, no me eches de delante de ti, y luego, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bien, y hay en otras distintas ocasiones donde el Espíritu se manifestaba, podemos ver de Moisés, todo el trabajo que hizo Josué y tantos otros siervos. Y luego vamos a ver también en Primera de Pedro capítulo 1 y Segunda de Pedro capítulo 1. Si alguien tiene Primera Pedro del 9 al 11, 1 del 9 al 11. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Escudriñando y cuando en qué punto del tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaban ellos, el cual prenunciaban las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellos. Y hasta el 11 dije. Bien. Y acá está bien claro, ¿no es cierto? En el versículo 10, de la cual salud, y salud se refiere a salvación. Y ahora que empezamos a estudiar del Génesis, y vamos a ir viendo de poco a poco como todos los acontecimientos llevaban a el Señor Jesucristo, o sea, todo lo que sucedió. Y por eso dice en el 10, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir. Dice, han inquirido y diligentemente buscado. Inquirir es indagar, ¿no es cierto?, en las profecías que ellos tenían en ese tiempo, para ver lo que esto significaba, y buscando también, como dice en el 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaban, y eso es la otra que debemos ver, pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Y si vamos, leemos en Isaías 53, ahí están todas, prácticamente las aflicciones de Cristo. Salmo 22 y otras, como escuchaba el domingo pasado, creo que se había dicho de alguien que comentaba que la vida de Jesucristo había sido un fracaso porque terminó muriendo en una cruz. Y eso lo dijo Bergoglio. Pero yo me quedé sorprendido porque, como dije aquella vez, sorprendido porque pensé que conocería algo de las Escrituras. Pero evidentemente no conoce nada, porque en Isaías 53 está bien claro, ¿no es cierto? Cómo el desprecio, como cordero fue llevado al matadero, no lo estimamos. Y dice, más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, pero por gracia del Señor nosotros llegamos a conocer estas cosas. Y en el 12 dice de 1 Pedro capítulo 1, a los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraron las cosas que ahora os son anunciadas, de lo que
predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales decían mirar los ángeles. Y también, tanto los que profetizaron estas cosas, o sea, los profetas, deseaban conocer. Y como dice al final del texto del versículo 12, y en las cuales decían mirar los ángeles. Y se dijo alguna vez, ¿no es cierto?, como los ángeles están pendientes viendo, viendo lo que pasó hasta la crucifixión del Señor Jesucristo, pero viendo también a la iglesia, ¿no es cierto?, cómo va creciendo. Y en 2 Pedro 1:21, vamos a ver 20-21. Si lo tiene. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Gracias. Y esto es algo que debemos también tenerlo bien en cuenta, ¿por qué? Y entenderlo, porque dice bien el principio, entendiendo primero esto. Y todo lo que quedó escrito no fue de particular o pensamiento humano, sino que dice, o de particular interpretación, ¿no es cierto? No es un pensamiento que me viene a la mente como tenemos hoy día miles de religiones, porque esos pensamientos, ¿de dónde salieron? Son humanos, que no se ajustan a lo que dicen las Escrituras. Y en el 21 aclara bien, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos, dice, hombres de Dios, o sea, los apartados de pecado, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las cosas que también debemos tener bien en cuenta, la obra que el Espíritu Santo, no a partir de Pentecostés, sino ya anteriormente, hacía entre los siervos del Señor. Y ahora llegamos ahí a la lectura que, como se decía al principio, que esto fue un acontecimiento único que no se repitió nunca más. Y me acordaba del apóstol Pablo cuando decía que todo lo que se celebraba en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, en el culto, y las distintas, ¿cómo se dice?, cuando las distintas cosas que iban haciendo, las ceremonias rituales, eran la sombra de las cosas que habían de venir. Y acá tenemos una, ¿no es cierto?, porque Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos, y es una fiesta que la celebraban 50 días después de la Pascua, y la empezaron a celebrar desde que salieron la Pascua, desde que salieron de Egipto, pero después debían celebrar, y esto Pentecostés se celebraba cuando levantaban la cosecha, ¿no es cierto? Era una acción de gracias a Dios por las bendiciones que ellos recibían de parte de Dios en el alimento, o sea, de lo que cosechaban. Y vemos que el Señor Jesucristo fue crucificado en la mañana del día de Pascua, ¿no? Y ya lo querían bajar de la cruz antes de que llegue la noche porque tenían que celebrar la Pascua. Bueno, eso ya no sé si se acuerdan, pero vamos a seguir con el tema. Entonces, el Señor Jesucristo después resucita al tercer día, y dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, lo vamos a leer desde el 1. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió,
fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Tenemos que después que resucitó, como dice el versículo 3, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables de que había resucitado, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y ese reino de Dios iba a comenzar precisamente en la venida del Espíritu Santo. Y el reino de Dios significa gobierno de Dios, ¿cierto? O sea, nosotros nos tenemos que manejar por lo que tenemos escrito en la Biblia y sabiendo que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y por eso dice, bueno, se les apareció por 40 días hablándoles y dando pruebas de su obra. Y después, en el versículo 4 dice, estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Y la promesa del Padre lo podemos leer en el libro de Juan, pero después lo vamos a buscar. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de ellos, primero vamos a leer en el 14 y 15 del capítulo 1, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 de número. O sea que en el lugar donde estaban, llamado también el aposento alto, había 120 personas más o menos. Por eso dice como de 120 de número. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, dice cómo se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces tenemos 40 días donde el Señor se les aparecía, más 10 días que estuvieron esperando allí todos juntos, como dicen en unánimes en oración y ruego, se cumplieron los 50 días. O sea, el tiempo de celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero acá en la lección no habla del agradecimiento, acción de gracias por la cosecha recibida del campo, sino por la cosecha espiritual, ¿no es cierto? Eran 120 creyentes que esperaban, así que fueron los primeros convertidos, o sea, los primeros que recibieron el Espíritu Santo, 120 personas, y por eso después tenemos lo que decía la lectura, ¿no es cierto? Como la gente en el 7 estaban atónitos y maravillados por lo que había sucedido. Entonces, vamos a leer ahora de las promesas que el Señor les había hecho y cómo se cumplió. En Juan 7, 38, 39, si alguien lo quiere ver. Bueno, dice Juan 7, 38, 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Y estas son las cosas que el Señor les hablaba, como dice el 37, además es por 3 días grandes de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el Señor Jesucristo hablando, y este texto me hizo acordar, cuando dice el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, y que era hablando del Espíritu Santo que había de venir, o sea, la promesa. Allí en Jeremías capítulo 2, vamos a leer nada más. Vamos a leer del versículo 10 rápidamente. Dice en la página 764, porque pasad a las islas de Sitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado a sus dioses
bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males he hecho a mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Para que veamos lo que es creer y recibir al Señor Jesucristo y lo que Él nos ofrece contra los demás. Hay una abismo, ¿no es cierto? Bien. Y me acordaba también de texto allí en Oseas, lo vamos a leer después. Cuando en la última parte del versículo 39, cuando dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Y después otras promesas, en el capítulo 16 de San Juan, el versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo no podía descender a la tierra antes de que el Señor concluyera con su obra en la cruz. Tenía que morir, resucitar y ascender a los cielos. Entonces después sí, iba a bajar el Espíritu Santo. Pero mientras tanto el Señor les iba diciendo, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo. Podemos ver en el 15:26 de San Juan, que dice, empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y eso fue lo que también escribieron, ¿no es cierto?, los apóstoles. Vemos el apóstol Juan, cómo dejó escritas todas estas cosas, y a veces pienso que memoria, ¿no es cierto?, para poder retener y después transmitir o para escribir después. Y es evidente que no solo era capacidad humana, sino que era el Espíritu del Señor que, como dice en el 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces podemos ver cómo obraba el Espíritu Santo en el corazón de estas personas, de estos apóstoles y de sus distintos siervos, ¿no es cierto?, hasta nuestros tiempos. Y en el 16:14 dice, Él me glorificará porque tomaré de los míos y os lo hará saber. Entonces, si el Espíritu del Señor nos quiere revelar algo, ¿de dónde lo tenemos que sacar? De su palabra, porque de afuera. Y ese es un tema porque, ya lo había dicho una vez, hay tantos escritos de distintos autores, ¿no es cierto?, y hablan de que la salvación es por obra. Y realmente, si uno lo toma en cuanto a la sabiduría humana, es bárbaro, ¿no es cierto? Es admirable, digamos. Pero si uno ve lo que dicen esas cosas, o sea, esta sabiduría humana, comparando con lo que dice la Biblia, no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque la salvación, dice, obrada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y no es por obra. Y bien lo dice allí en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estamos bien advertidos en todas estas cosas, y solo tenemos que creer en su palabra y obedecerla, ¿no es cierto?, para que podamos crecer en estas cosas. Como decíamos, que para la instauración del reino de los cielos, que es el gobierno del Señor sobre su iglesia y guiado por su Espíritu, y que
Primeramente se debía completar la obra que el Señor debía realizar: muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y quería leer el texto de Oseas 13:14, cómo estaba profetizada también la victoria del Señor Jesucristo. Dice: de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Y este profeta ya anunciando la victoria del Señor Jesucristo, entre otros tantos, ¿no es cierto? Isaías particularmente, que también es llamado el profeta evangélico. Bien, vamos a ver. Entonces vimos que en ese día, cuando se cumplieron los 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, y llegaba el tiempo de la fiesta de Pentecostés, que además de las 120 personas que estaban ahí en el aposento alto, que ya eran creyentes, dice en el versículo 41 de Hechos 2, después de la predicación del apóstol Pedro, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Bueno, por eso decíamos que ya no era una cosecha de fruto del campo, sino que eran cosecha de almas para el Señor. Cómo habrá impactado en el corazón de la gente. Y en caso lo pueden leer, ¿no es cierto?, la predicación del apóstol. Está en el capítulo 2, a partir del versículo 17. Bien. Y ahora la lección continúa diciendo los propósitos del Espíritu Santo para con el mundo. Y vamos a leer algunos textos. En San Juan 14:26, que ya lo leímos, que decía: y Él os enseñará, lo vamos a leer completo, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, y los enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. O sea, que, como decía también el apóstol Pablo, ahí en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta también, que el Señor envió el Espíritu Santo para redarguir, para enseñar, para consolar, pero es un trabajo de a dos, podríamos decir. ¿Por qué? A los que ya creímos tenemos que anunciar el Evangelio, pero a la vez la persona que escucha tiene que reconocer su necesidad, primeramente aceptar que necesita un Salvador. Entonces el Espíritu del Señor puede obrar, ¿cierto?, en su corazón, porque si no, creeríamos en aquello de que Dios hace acepción de personas, porque así como el Espíritu Santo está para redarguir o para hacernos entender, pero también está en nosotros atender esa palabra, esa obra que Él quiere hacer en nosotros, ¿no es cierto?, de redarguirnos, que podamos reconocer nuestra situación. Y como decía en la lección, es un trabajo duro, el del Espíritu, porque como se decía del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, duros de corazón, duros de servicio. ¿No? Duros de corazón.
Duros de servir e incircuncisos de corazón. Duro de servir, incircunciso de corazón. Hay otro texto que lo estuve leyendo en la semana y habla del corazón como que fuera un diamante de duro. Así que podemos imaginar. Y contradictor, esa palabra que lo estuvimos viendo también en las lecciones. ¿Y contradictor qué es? Contradictor, uno que cuando dicen algo contradice, se opone. Y así es el ser humano. Así somos. No vamos a culpar solamente a los incrédulos muchas veces, sino también nosotros tomamos esta actitud. Bien, entonces, por eso el llamado, el Señor llama. Como decía ahí en el texto ese, venid a mí todos. Después en San Juan 3:16 también, ¿no es cierto? Cuando dice Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que llama. En Timoteo el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Está llamando a todos, pero el tema es esto. Y esto. Y tristemente hay mucha gente que, porque me tocó hablar, que sí aceptan, es verdad, lo que vos me estás diciendo. Pero si yo acepto esto, me privo, tengo que apartar del mundo, ¿no es cierto? Y eso es lo que, y creo que muchas veces también a nosotros nos cuesta. Bien. Vamos a ver rápidamente, porque se va la hora. Acá se nos va rápido una hora, en la semana se nos va volando también, ¿no? Tremendo. Bueno. Como dice allí en Efesios capítulo 1, del momento en que creímos somos sellados, 1:13, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, de salvación nos habla, en el cual también desde que creísteis, tenemos que creer. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí es un comienzo, ¿no es cierto? Y después, en el 4:22 del mismo libro, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, comienza cuando recibimos o nos arrepentimos, cuando creemos y recibimos el Espíritu Santo. Después tiene que haber una renovación. Y dice, renovarnos del espíritu de vuestra mente, o sea, ya no tenemos que pensar como antes. Y vestir el nuevo hombre, una nueva vida, quiere decir, ya no conforme a los rudimentos del mundo, sino criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Y luego, en 1 Corintios 6:19... Perdón, leer el 30 también, de Efesios 4. Léelo, ya que lo tenés. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Bueno. Eso es importante porque... Sí, no, lo tenía en cuenta, pero lo que pasa es que... Sí. Y por eso ahora que dijiste eso, y recordar lo que decía de lo que decía David, y no quites... Es la gran diferencia con la nueva... Claro, antes se iba, ahora no permanece, pero sí lo podemos contristar o apagar. Ya no está la caída de la gracia, como predican
Claro, no existe la caída de gracia. Ya dice, por eso decía ahí en Efesios 1:13, sellado, y es un sello, y ese sello también es la garantía, ¿no es cierto?, de que un día vamos a entrar, el Señor nos va a llevar con Él. Ustedes me decían a mí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, El tal no es de Él. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía, y ese sello, ¿no es cierto? Por eso dice, viene y no se va más. Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bien. Ya que estamos cerca de aquí, vamos a ir en 1 Tesalonicenses 4, 7, 8, en la página 230 del Nuevo Testamento. Dice el versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Y es un crecimiento en la vida de aquel que recibió el Espíritu Santo, que fue sellado, y que debemos, como decía, renovarnos en nuestra mente. Y luego, ¿no es cierto?, de los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 a 25. Y Gálatas está después de Efesios, antes de Efesios. 5, 22, 25, que dice, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es duro, ¿no es cierto? Uno tiene que ver si hay mansedumbre, mansito. Y como decía un pastor, dice, yo tengo la mecha corta, así en cualquier momento. Bien. Luego los dones que capacitan para servir al Señor, ¿no es cierto? Que también, si los quieren leer, en Romanos 12 del 1 al 8 y 1 Corintios 12 del 1 al 31. Y finalmente nos prepara con la esperanza de la venida del Señor. Y es un tema, ¿no es cierto? Porque a veces queremos seguir en este mundo para disfrutar o para lograr algo, pero el apóstol Pablo decía cosas que ojo no vio en su vida, en el corazón de hombre, como son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Podríamos decir también a los que aman su venida. Y vamos a leer San Juan 14, 18, ya lo vimos. Bien, finalmente vamos a leer una frase. Esperamos ese glorioso momento. Mientras esperamos ese glorioso momento, es el mismo Espíritu que nos consuela en el andar por este mundo de miserias y pecados, dándose a conocer como el Paracleto enviado al cielo. Y esta es el privilegio o la bendición que tenemos, ¿cierto? Porque vemos lo que sucede en este mundo, vemos lo que está pasando allí en Medio Oriente, que eso es bravo, ¿no es cierto? Para que deberíamos meditar en estas cosas, ¿cierto? Porque, como decía el mismo Señor Jesucristo, que pusiéramos los ojos donde dijera, ¿no es cierto?, en lo que está pasando allá en Medio Oriente, y que, bueno, ya sabemos por todos los otros acontecimientos y lo que está sucediendo, la venida del Señor está cerca. Así que el Señor nos ayude para andar, como decía el apóstol, en el Espíritu. Y el Señor nos bendiga. Vamos